tardes. Creo que sí son tardes. Ok, sí, ya que sí. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias, amiga Leslie, al doctor Eric y bueno, a los organizadores en general. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, como ya escucharon, su servidor es Perito. Y entonces seguramente se preguntarán, ¿y tú qué fregados haces aquí? Pues me invitaron. Básicamente eso fue lo que pasó. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los trastornos mentales y las conductas delictivas. Primero quiero saber dónde está mi timer. ¿Allá? Ok, perfecto. Para ubicarte, porque si no yo me voy a pasar aquí 14 horas hablando de lo mismo, ¿eh? Me gusta mucho. Pero bueno, entonces fíjense bien, vamos a hablar un poquito de conductas delictivas. Y antes de empezar esta charla, me gustaría preguntar, ¿quién de aquí se considera mentalmente sano? ¿Uno? ¿Ya? ¿No? ¿Nadie? Jesucristo. ¿Cómo que no nos consideramos mentalmente sanos? ¿Por qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos todos jodidos? Es una muy buena noticia para los colegas psicólogos clínicos y psiquiatras, la verdad. Ok, fíjense bien. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bien, entonces fíjense de esta definición. La salud mental, hablando en términos muy generales, muy coloquiales, no es solo la ausencia de enfermedad o la ausencia de trastornos. Básicamente cualquier persona funcional, útil, que aporte algo a esta sociedad y que sea capaz de reconocer sus propias habilidades, aptitudes, conocimientos, es una persona sana mentalmente. Y entonces, desde este punto de vista, en esta tesitura, pues casi todos, o me atrevería a decir que todos funcionamos o medio nos adaptamos a la sociedad, si no, no estaríamos aquí. Cada uno con sus detalles, ¿no? Con nuestras vicitudes, pero todos de alguna manera estamos contribuyendo a la sociedad. Quién sabe si para bien o para mal, pero algo le estamos dando, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de salud mental, el tema va mucho más allá de, bueno, si no tienes un trastorno, entonces estás sano. No. Hace rato escuchaba a la colega anterior hablar de distimia, y la distimia es algo con lo que mucha gente vive, ¿no? O vivimos, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, ok, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto deterioro? ¿Por qué hay tanto declive de la sanidad a nivel mental? No, no es un declive, todo el tiempo hemos estado con un montón de situaciones, solo que no estaban diagnosticadas. Y la disyuntiva de esto es que cada vez van saliendo más y más y más y más y más conceptos, más términos, más trastornos, más terminologías, y parece que la Asociación Americana de Psiquiatría está empeñada en que todos quepamos en algún cuadro clínico, en algún diagnóstico. Bien, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Ok. Y entonces, cuando nosotros hablamos de una persona que comete delitos, ¿cómo se llama o cómo le decimos de manera general? Delincuente, perfecto, ¿no? Le decimos delincuente, criminal, malo, mañoso, ¿no? Por poner unos ejemplos, hay más feos, pero estamos todavía en horario familiar. Y entonces, ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos delincuente? Ajá, ¿qué más? Malandro, robo, ¿qué más? La rata, el drogadicto. ¿Qué? A ver. Pensamos en se los pongo de manera general y coloquial, ¿no? Pensamos en un hombre, ¿no? En un hombre feo, además, ¿no? Sean honestos, honestas. Pensamos en un hombre feo, flaco, drogadicto, malandro, que anda en una moto robada, ¿no? En el puro chasis, de gorra, ¿ya ven que sí? No estoy mintiendo, La verdad. Y todo esto habla del estigma, ¿sale? Todo esto habla de una situación completamente aprendida de manera social. Y entonces yo recuerdo, me parece que fue en el evento pasado, que cuando hablaba de la apariencia de los delincuentes, normalmente no tenemos en consideración que cualquier persona puede cometer un delito. Y para esto tenemos que entender, primero, una persona que comete delitos es un delincuente, sí, pero hasta el momento en el que se le designa
que no vamos a ser nosotros, sino va a ser un juez del ámbito penal del Poder Judicial, va a decir, sí cometiste un delito, sí eres culpable. Antes de eso, no, y es hasta violatorio de los derechos humanos. Decir, bueno, es que yo sé que sí te robaste, yo sé que sí hiciste. No eres tú a quien le compete determinar eso. Antes de que un juez diga, sí, sí eres culpable y además vas a tener una sanción con una pena que puede ser privativa de la libertad o no, es una persona, un acusado, una vez que se le vincula a proceso será un imputado. Antes de eso es una persona como cualquier otra, o un sujeto activo, o una persona y ya, ¿sale? ¿Por qué no podemos decirle delincuente antes? Pues uno, porque es violatorio de derechos humanos, es discriminatorio, y además porque el lenguaje construye. Si tú vas por la vida con el estigma de que eres drogadicto, hasta el nombre se les olvida, o se nos olvida, ¿no? De, ahí va, quién sabe cómo se llama, pero es el drogadicto, el marihuano, el cricoso, el pacheco, el quién sabe. Si tú vas... sí, más cosas más feas, ¿no? Si tú vas por la vida creyéndote de, ahí va la viuda, la dejada, la amargada. quién sabe cómo se llama, pero es la dejada, ¿no? La engañada. El lenguaje construye y también construye sociedades. Y nosotros, a través del lenguaje y de la narrativa, podemos dirigir y hasta deteriorar la salud mental de alguien. Porque yo estoy segura que más de uno aquí, más de una, trae alguna situación arrastrando por una o dos o tres o cuatro palabras que le dijeron, ¿no? Cuando yo tenía 10 años me dijeron, es que estás bien gorda, y me siento gorda hasta la fecha, ¿no? Y he vivido toda mi vida con ese trauma. Sí, muchos años de terapia, ¿no? El lenguaje construye. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos de quitarnos esta parte, porque no somos quién y porque además, si estamos hablando de salud mental, una palabra, una frase, algo puede determinar el camino de una persona o su estado emocional o un montón de situaciones, ¿vale? Después tenemos, ok, las características de la personalidad. La personalidad es todo aquello que somos, ¿sale? Está construido por temperamento, carácter, sentimientos, emociones, pasiones y demás. Hablando de personalidad, no son estos 12 tipos, estos 16 tipos, hay un montón. Y entonces me gusta explicarles esto de manera muy sencilla. Todos ubicamos un esqueleto de pescado, ¿así? ¿No? Bueno, la personalidad se conforma por una estructura y varios rasgos. Y entonces vamos a imaginar que la parte central, la columna, es esta estructura base que tenemos y todas las espinas van a ser rasgos de la personalidad. Entonces así es como tenemos una estructura neurótica o una estructura límite o una estructura dependiente o una estructura esquizoide con varios rasgos, entre los cuales pueden estar los antisociales de la personalidad, pero también tenemos rasgos obsesivos, dependientes, histriónicos. ¿Vamos claros hasta ahí? Si tienen alguna duda, interrúmpanme, porque a mí se me va la onda. Entonces, tenemos dos factores. Primero, una persona que comete delito sigue siendo una persona, pero tiene una personalidad, ¿sale? En esta tesitura será posible predecir las conductas delictivas cuando nosotros ya sabemos qué esperar o ya tenemos conocimiento más o menos de la estructura y los rasgos de la personalidad de un sujeto, será posible predecir. ¿Sí o no? ¿Sí? Allá dicen que no. Depende. Ok. Exactamente. Así es. Depende, la palabra favorita de los psicólogos, ¿no? Y sí, definitivamente estaríamos ante una situación de, bueno, se nace o se hace y ahorita lo vamos a contestar. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente? Bien, entonces, ok, lo que les decía, la personalidad está estructurada por varios componentes, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de un trastorno de la personalidad, que también es un trastorno mental, hablamos de un patrón que genera malestar, ¿sale? De una rigidez y de una inflexibilidad de pensamientos que no permiten más allá de lo que eres o de la base que tienes construida. Los trastornos de la personalidad estorban de alguna manera para la funcionalidad. Nada más que, ¿qué creen? Pues así como todos tenemos una personalidad diferente, quién sabe en qué momento se vuelve trastorno y nadie se da cuenta, porque existen un montón de trastornos mentales caminando, sin diagnóstico. O existimos.
Sí, sí. ¿No? Bueno, los que ya tenemos diagnóstico ya sabemos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces dices, es que esta persona es insoportable, es muy rara, es que no sé qué. Probablemente haya algo dentro de su salud mental que no necesariamente sea un trastorno, pero que no se ha detenido a revisar. ¿Mm? Todos tenemos ciertas cuestiones. Y entonces cuando hablamos de trastornos de la personalidad, trastornos en la salud mental, trastornos clínicos y demás, pues vamos a tener varios factores, endógenos y exógenos. Hay personas que no sabemos por qué tienen un trastorno, nada más algo en su química cerebral no funciona. Hay un desajuste en los neurotransmisores, su sistema glandular no está funcionando bien y entonces la persona de la nada tiene depresión, tiene ansiedad, tiene distimia, tiene trastorno bipolar. Y dices, bueno, pero ¿por qué si no te pasó nada? Tuviste una infancia bien bonita, tus papás te cuidaron, te llevaron a la escuela, nadie te pegó. Así es. Ojalá pudiésemos ser transparentes y ver a través de nuestro cuerpo, decir, como que tu cerebro no está trabajando con suficiente dopamina, a ver, ahí te van, ¿no? No lo sabemos porque ni siquiera lo sabemos identificar. Entonces es un error también hablar de que todas las personas que tienen un trastorno mental es porque tuvieron una situación de psicotrauma. Pues es que le pasó esto, lo maltrataban de chiquito, le pegaban, ¿quién sabe? Por supuesto que son factores que influyen, claro que sí, pero no es necesariamente la causa directa. Hay personas que no van a tener una razón que a nosotros nos suene lógica para decir, es que ¿por qué te deprimes si estás feliz, tienes una familia, échale ganas? Esas tonterías, ¿no? Solamente van a hacer sentir peor a la persona deprimida, porque lo estás haciendo sentir insuficiente y que es tonto, que no se da cuenta que tiene un montón de cosas bien bonitas y de ganas. ¿Tú crees que la persona deprimida no tiene ganas de sentirse bien y de vivir? Por supuesto que sí, pero no encuentra las razones y no encuentra cómo. Y muchísimas veces eso se explica desde la química cerebral y que no te vas a dar cuenta hasta que no tengas una revisión completa. ¿Sale? Por supuesto que van a ser factores que predispongan ciertas conductas, claro que sí, pero no necesariamente son la causa directa. Y entonces cuando nosotros hablamos de conducta delictiva, aquí hay que hacer un paréntesis. No todas las conductas delictivas son así de violentas como las que mencionaron hace rato, ¿no? Robar, violar, secuestrar, matar, extorsionar, defraudar, ¿no? Una conducta antisocial es cualquier acción, cualquier actividad que va en contra del bien común o que rompe una regla. Porque yo estoy segura que más de uno aquí, cuando teníamos como unos 8 o 10 años, no regresamos el cambio de las tortillas. Por ejemplo. ¿No? Eso es una conducta antisocial. La regla es, vas, compras las tortillas y regresas los 3 pesos. Y tú no los regresaste y te fuiste a las maquinitas a jugar al King of Fighter. Los ando espiando. Eso es una conducta antisocial. Por supuesto que todos mentimos alguna vez, todos le dijimos, mamá, te juro por Dios que salimos bien tarde de la secundaria. Ajá. Te juro, mi amor, por favor, me quedé sin pila. Ya se echaron de cabeza, ¿eh? Eso es una conducta antisocial. Estamos rompiendo una regla y con esa ruptura estamos rompiendo la armonía y la funcionalidad de un sistema. Eso es una conducta antisocial. Ahora, por favor, díganme aquí, ¿cómo es que esa mentira de me quedé sin pila, no tenía datos, salí bien tarde del trabajo, mamá salí tarde de la secundaria? ¿Cómo lo encuadramos en un código penal? Pero ¿cómo tipificas una mentira como delito? ¿En qué parte del Código Penal estatal o federal cabe? No es delito. Así es. Y entonces, he aquí la importancia de diferenciar, no todas las conductas antisociales van a caber en un Código Penal y no todas van a ser delitos. Pero ciertamente todas las conductas antisociales rompen con la armonía de una situación y por supuesto que van a tener una repercusión negativa. Y entonces, ¿qué sí cabe en el Código Penal? Pues cuando te robaste las papas del Oxxo, ¿no? Cuando fuiste al Oxxo a las 4 de la mañana a buscar más cheves y entonces, pues ya estando ahí, ¿no? O los cigarros, ¿no? Cuando pasaste de contrabando, ¿no? Alguna situación, las papas al cine, ¿no? etc., etc. ¿Sale? Bien,
Continuamos, por favor. Ahora, ok. Vamos a hablar entonces. Para una conducta delictiva no necesariamente tienes que tener rasgos antisociales ni un trastorno, no. Todas las personas, inclusive las neurotípicas, podemos cometer un delito, ¿sale? Estamos a nada, ¿no?, de caer en una conducta delictiva, ¿sale? Por cualquier situación. Robos, fraudes, usurpación de funciones. Los psicólogos que dicen ser psicólogos y no son psicólogos porque no tienen cédula, es una conducta delictiva. Y aquí en Morelos hay un montón de esos, ¿no? Los médicos que dicen ser médicos y no terminaron la licenciatura, también hay de esos, ¿no? Y es una conducta delictiva. Y lo peor es que vamos y ponemos nuestra salud en sus manos, ¿eh? Yo conozco varios. ¿Los hace malos? ¿Son malas personas? ¿Esos que usurpan funciones defraudan además? ¿Sí? ¿No? Depende. Más o menos, depende del cristal con el que se mire. Eso es una conducta delictiva. Y a lo mejor en este caso yo tengo una conocida bastante cercana, ¿no?, que dice, bueno, es que mira, yo no tengo cédula, no terminé la carrera, pero sí estudié. Ya, pues felicidades, fíjate, ¿no? También mi abuelo sabe destazar un puerco y no dice que es cirujano, ¿no? Hablamos de legalidad y de ajuste. Una conducta antisocial y delictiva es algo que rompe con el ajuste, es una conducta que no está adaptada, que va a romper con la armonía y que por lo tanto va a tener una repercusión negativa para la persona ejecutora y para la sociedad en la que se desenvuelve y directamente para alguien más, ¿no? El detalle de esto es que, ¿tiene un trastorno esa persona? Probablemente no, probablemente solamente sea, ¿no?, omisa, por lo que quieran. Y entonces cuando nosotros hablamos de psicología criminal o cuando estamos estudiando, tratando de discernir por qué una persona se comporta como tal en el ámbito delictivo, tenemos que estudiar cada una de esas conductas desadaptadas y cada desajuste. Porque hay un montón de mitos alrededor de esto. Los violadores es porque los violaron de chiquitos, ¿no? Los violentadores domésticos es porque en su casa también les pegaban, ¿no? Los deudores alimenticios es porque su papá no los quería de chiquito. Y un montón de cosas así. Hay un montón de estigma respecto de esto. No siempre. Tenemos que integrar aspectos sociales, en dónde creció, cómo vivió, por quién fue criado, cuáles son sus valores, qué aprendió, ¿sale? Cuestiones genéticas. La predisposición a los trastornos mentales o a cualquier enfermedad también juega un papel importante, ¿sale? Cuestiones socioculturales, cuestiones académicas. Por eso es que es caso por caso. Cuando nosotros tenemos de frente a una persona que ha cometido una o varias conductas delictivas, y sobre todo si es reincidente, tenemos que entender su realidad. Y en ese entender la realidad individual de cada persona que tienes enfrente puede surgir o no una situación clínica. La desventaja aquí es que normalmente esos estudios se hacen ya que la persona fue imputada, ¿no?, ya que está vinculada a proceso o inclusive ya que está sentenciada, ya que hay una situación de cárcel. Y en muchísimas situaciones, y ahorita hablamos de eso, en muchísimas ocasiones la libran porque hay muchas mañas en el derecho, hay muchos huecos en el derecho, ¿no? Y entonces estas lagunas te llevan a que tengamos personas que no deberían estar en ceferesos o en centros psiquiátricos, porque pues no sabía lo que hacía, ¿no? El ejemplo más cercano y tal vez más claro es el Ceferepsi de Cuautla de Jalostoc, ¿no?, en donde hemos tenido un montón de gente que no debería de estar ahí propiamente, no porque no tenga un trastorno mental, sino porque en este ámbito de entender la pena privativa de la libertad, dice, pues es que pobrecito, no entendía. Y tuvimos aquí hace bastantes años ya al famoso caníbal de Tabasco, ¿no?, Agumaro de Dios. Él no debería haber estado en el Ceferepsi y ahí se quedó. Tuvimos a cierto narcotraficante súper reconocido también en Ceferepsi, ¿no?, cuando no deberían estar ahí, porque yo no digo que no tengan un trastorno mental, pero está mal dirigida la cuestión de la pena cuando es privativa de la libertad, ¿sí? Y entonces, ¿qué sí
va a tener una repercusión o va a ser un factor importante de manera directa para una conducta delictiva o para el aumento del riesgo delictivo. Pues trastornos mentales graves sin tratamiento. Y obviamente cualquier trastorno que no esté diagnosticado, pues no va a tener tratamiento, ¿sale? Trastornos mentales graves como psicosis, todo lo que tenga que ver con psicosis, ¿sale? Toda la cuestión en la que ya haya una alteración de la realidad que no es transitoria, disociaciones, la famosísima esquizofrenia, que todo el mundo habla de esquizofrenia, ni entendemos bien qué es eso. Bueno, cualquier persona que vemos como que está rarita tiene esquizofrenia, ¿no? Los loquitos del Zócalo tienen esquizofrenia, ni sabes qué es eso, ¿no? Pero tiene esquizofrenia, ¿vale? Es una cuestión psicótica, la persona está fuera de esta realidad, no se ajusta de manera adecuada a la realidad presente en la que vive, ¿sale? Toda la cuestión que tenga que ver con psicosis, a lo mejor los trastornos bipolares, ¿no? Que ya no es bipolar, se llama maníaco depresivo, ¿sí? Toda la cuestión distímica, ciclotímica, todo lo que tenga que ver con ansiedad y con aislamiento social, las personas que tienen riesgo suicida, pensamiento suicida y demás, ¿vale? Todos estos van a ser un factor importante para la predisposición a cierta conducta o ciertas conductas delictivas. El abuso de sustancias, creo que aquí no me tengo que extender muchísimo, todos sabemos que depende de la sustancia que estés consumiendo, se va a alterar la química cerebral, hay sustancias que deprimen, hay sustancias que excitan, que te van a llevar a tener alucinaciones, deliriums, ¿no? O cuestiones residuales a nivel cerebral, ¿no? Que ya no van a ser reversibles. La imposibilidad o la dificultad para gestionar emociones, y tal vez esto sea lo más complicado, porque ¿qué hacemos cuando nos enojamos? Unos pegan, otros me voy, ¿no? Ni me dolió, ni me enojé, va y se chinga 4 chelas. Ya no me hables, va y se fuma media cajetilla de cigarros. Que no estoy enojado. Pobre carro, qué culpa tenía, ¿no? Que me dejes en paz. Y ahí va el perro, ¿no? Pobre chihuahua, voló 4 metros. Se andan confesando, ¿eh? La gestión de las emociones es lo más complicado porque ni siquiera sabemos identificarlas, ¿no? Y entonces, por supuesto, que en un acto impulsivo puedes llegar a cometer delitos. Es que no piensa, pues no, claro que no, se dejó llevar por la emoción y por la adrenalina porque sus glándulas suprarrenales generaron un montón de adrenalina y necesitaba ser descargada y se desquitó con el pobre chihuahua, ¿no? Y esto se da, por ejemplo, mucho en los violentadores domésticos, ¿vale? Estaban tan enojados que en una explosión de ira golpean, ¿no? Y hasta terminan matando. Hay un montón de feminicidios resultado de esta situación. Un montón, yo lo veo todos los días, ¿vale? La exclusión social que tiene que ver con la pobreza, la marginación, adelante. ¿Es cierto que la mayoría de los ingresos en las cárceles de las mujeres son por TLP? No me atrevería a decir que la mayoría, porque no todos están diagnosticados. Bueno, para todos, me preguntan aquí que si la mayoría de los ingresos en cárceles femeniles es por temas de TLP. TLP es trastorno límite de la personalidad, ¿sale? No sé si la mayoría, porque hay diagnósticos o hay personas que no están diagnosticadas, pero cuando entran ya al Cerezo, que se les hace el estudio, muchas de ellas tienen trastorno límite de la personalidad. O sea, no sé si la mayoría, pero sí es cierto que el TLP está cada vez más presente o está cada vez más visibilizado. ¿Y qué es el TLP? Perdón, ya sé que estoy sobre tiempo, pero esto me parece sumamente importante. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Un patrón que no se ajusta a la sociedad de pensamientos intrusivos, en donde la persona siente las emociones por 100, ¿sale? Si nosotros sentimos el coraje como de aquí a aquí, bueno, la persona con TLP lo va a sentir de aquí hasta el techo y de regreso, ¿sale? Y todas las emociones se colocan en situaciones de riesgo. Son personas o somos personas a las que nos encantan los piercings, los tatuajes, irnos a aventar del bungee, del paracaídas, le metemos a 120 al pobre Jetta que ni avanza, ¿no? Son personas que se ponen en situaciones de riesgo porque necesitan esta adrenalina para funcionar. Y entonces normalmente la situación de la emoción los lleva a situaciones muy riesgosas y de mucha violencia. Por alguna situación mística, mágica, cuántica, como le gusten llamar, yo tengo un montón de pacientes con TLP. La mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. ¿Por qué, Itzel? No lo sé. No he hecho ese estudio, se los prometo que cuando lo sepa se los comparto, ¿no? Sí hay una gran incidencia,
¿sale? Y el detalle con el TLP es el mismo que con la distimia y demás. No se ve, no se quita, decimos pinche gente loca. Ay, no, bueno, o sea, por Dios, ¿no? Así tú crees que tener problemas con todo el mundo y pelearte en medio del tráfico no es un problema, ¿no? Ajá, ¿no? Vamos a quitar el estigma. El detalle es que, por ejemplo, los trastornos de la personalidad no se quitan, no se curan, no son gripe, no son diarrea, no es catarro, no se te va a quitar con un Advil. Pero sí es posible manejar el síntoma para que se ajuste a la realidad presente y aprender a gestionar emociones. ¿Sí? El detalle es que si tú nunca sabes que tienes un problema emocional o un problema de salud mental porque no tienes acceso a una adecuada revisión, pues hay gente que jamás se entera. Hay gente que piensa que es normal dormir 14 horas al día. ¿No? Que piensa que es normal no dormir toda la noche y en el día pasársela como gatito. ¿No? Dice, no, yo no tengo alcoholismo porque yo nada más tomo cada 8 días. ¿Y qué pasa cuando tomas? Me peleo, malacopeo. Pero no más cuando tomas. O sea, si tú crees que no es alcoholismo porque solo tomas de vez en cuando, pero cada vez que tomas terminas en el torito, pues no lo sé, ¿no? La siguiente, por favor. Yo lo dejo ahí sobre la mesa, ¿vale? Ok, ¿sale? Incidencia de actividad delictiva, TLP, psicosis, depresión o ansiedad que genere aislamiento, ¿sale? Ok, hace rato hablábamos de las conductas antisociales propias, de los trastornos de la personalidad y las conductas delictivas. Las personas con TLP cometen muchas conductas antisociales, las personas psicóticas también, las personas deprimidas también. El ir a comprar tu onza de mota es una conducta delictiva, pero es que no le hago daño a nadie, es una conducta delictiva porque en Morelos todavía es delito, ¿no? Consumir marihuana. ¿Sí? Y así muchos ejemplos, pero ahora me voy a extender porque si no, nos quedamos aquí 8 horas. Y los episodios maníacos con pérdida de juicio, ¿sale? Las etapas o los episodios disociativos en donde te fuiste, me desconecté, el famoso se me cruzaron los cables y no me di cuenta, sin una sustancia que lo esté generando, ¿vale? Siguiente, por favor. Ok, ya, para terminar. El mito de la psicopatía, ¿alguien ubica a todos esos sujetos? ¿Sí? A ver, son padrinos. Yo creo que en su momento podrían haber sido, ¿vale? Tenemos a Chikatilo, ¿sale? Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y Charles Manson, ¿vale? Todos con diagnóstico de psicópatas, ¿sale? La psicopatía es el nivel más elevado del trastorno antisocial de la personalidad y entonces de aquí nace de manera social que cualquier persona que comete delitos es un ojete, viola, mata, secuestra, ¿no? Es psicópata. No, ¿sale? Por supuesto que no. Si bien es cierto que tiene a lo mejor rasgos antisociales de la personalidad y tiene ciertas conductas, no todos son psicópatas porque además el término ni existe, es un término vulgar, clínicamente no existe el diagnóstico de psicopatía. Se llama trastorno antisocial de la personalidad. Y entonces, como todos estos changos y entre muchos otros, o sea, estos son como los más famosos, si quieren, ¿vale? El más guapo, ¿no? El Ted Bundy. Mira, el de hasta allá. Yo siempre he creído que la belleza es subjetiva. Cada quien y sus gustos. Hegemónicamente a mí me parece muy feo, pero cada quien, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha divulgado y difundido mucho que los psicópatas y entonces los delincuentes se ven así. La siguiente, por favor. ¿Y entonces qué onda con todas estas? Porque todas estas también tenían diagnóstico de psicopatía, ¿eh? Tienen. ¿Quiénes son? ¿A quién ubicamos de ahí? ¿A Kenia Barbie? Ajá. Carla Homolka, el caso de Bernardo y Paula, ¿sale? Exactamente, no ubicamos a ninguna. ¿Por qué? Porque son mujeres, porque las mujeres no delinquimos, somos unos ángeles caídos del cielo, productos de Dios, que jamás haríamos nada.
Claro, claro. Sí, claro. Pero ya ser madrinas. A llevarles por el camino del bien. Creo que no, todas esas también tienen psicopatía, ¿sale? Ni siquiera ubican esa señora tan bonita de lentes de lunar aquí, ¿no? En la mejilla que podría ser mi abuelita, es Juana Barraza. La Mataviejitas. ¿Vale? Alice Wuornos, ¿sale? Esta chica, Beverly, ¿sale? Todas homicidas seriales. ¿Vale? Todas. Con diagnóstico de psicopatía. Y entonces, y ojo, aquí estoy hablando, perdón, ya sé que ya me pasé de tiempo. Estamos hablando de cosas bien drásticas, ¿no? De no manches, mataron, violaron, secuestraron, ¿no? Elizabeth Báthory, ¿no? Por allá por el siglo XVII. Exactamente, ¿no? La tamalera de Portales. Siguiente, por favor. Bien, ahora, como conclusiones generales, ¿sale? No, los trastornos mentales no generan conductas delictivas. No todas las conductas delictivas van a ser resultado de un trastorno mental, ¿sale? Definitivamente. ¿Puede jugar un factor importante? Claro que sí. Por supuesto, esté o no diagnosticado. Claro que sí, ¿sale? Y entonces me gustaría que leyeran esa frase, porque yo soy muy ferviente creyente de esto. ¿Vale? Patologizar las conductas delictivas permite conmiserarse y abre la puerta a ver con compasión al sujeto activo. Y con esto, demeritar o minimizar la gravedad del hecho. La maldad existe. No, pobrecito, es que violó, malditos enfermos, no están enfermos. No están enfermos, la maldad existe y existe aquí. ¿Por qué? No lo sé, esa respuesta no la tengo. No todas las personas que violan, matan, secuestran, roban, humillan, están enfermos. Pobrecito, no son pobrecitos, es gente mala. Que ojo, tampoco estoy diciendo, sí, que los maten, no estoy diciendo eso. ¿Vale? Vamos a cuidar cómo hablamos, no hay gente mala, la maldad existe. ¿Vale? Y hay toda una explicación neurobiológica y científica y psicofisiológica de cómo entender esto. No estoy diciendo, pues entonces ya que los maten, roban oxígeno. No, yo no dije eso. Pero dejemos de patologizar y dejemos de decir, ay, pobrecito, es que sí mató porque lo trataban muy mal de chiquito, probablemente, y sea un factor importante. No nos conmiseremos de la gente que comete delitos porque no sabemos su realidad presente. Hasta que estamos de frente y nos enteramos de todo el chisme, a detalle y bien a bien y a fondo y demás, podemos entender la individualidad de ese sujeto. Y aguas, porque yo sé que esto seduce mucho. Esto seduce mucho y es muy, muy fácil caer en esto y el morbo y a ver y los criminales y los delincuentes, ¿no? A mí jamás se me va a olvidar la primera vez que estuve enfrente, ¿no?, de un sujeto de 1,85 y 120 kilos que violó a una bebé de 4 o 5 meses y obviamente la mató. Sin ninguna sustancia en el cuerpo, ¿eh? Y era su hija, además. Yo sé que esto seduce, ay, sí, las series, ¿no? Y los asesinos y la sangre, y andamos por ahí buscando imágenes. No está tan padre, ¿no?, ya que lo vives, ¿no? Por supuesto que genera cierta laceración. Por supuesto que genera estragos en tu salud mental. Por supuesto que va a generar ciertas tensiones y hasta cierto rechazo. A mí no me gusta trabajar con delincuentes, yo trabajo más con víctimas, ¿no?, con acusados, hacer perfiles psicocriminales a mí no me late tanto, yo trabajo más perfiles de víctimas. Seduce mucho, pero pues decía Nietzsche, ¿no? Ten cuidado con asomarte al abismo y que no te devore porque te vas a convertir en eso. Meterse en la boca del lobo es muy peligroso y no estoy diciendo que no lo hagan, hay que hacerlo de manera profesional y si les interesa, padrísimo, hay un montón de situaciones. Pero para esto debemos de dejar el estigma. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y entonces, no estoy diciendo, ¿sale?, bueno, no lo hagas, hazlo desde la cientificidad y desde la visión más objetiva que te sea posible, porque desde este aspecto vamos a poder entender que hay personas que nunca van a poder adaptarse a una sociedad, jamás, porque hay una situación sí de trastorno mental, sí de personalidad instaurada que no les va a permitir empatizar, adaptarse, todo el tiempo van a estar buscando la manera de abusar porque no tienen esta noción, esta empatía y este poder ponerse en su lugar. Hay personas que dicen, sí, chale, estuvo mal, pero realmente no hay esta situación de entendimiento humano.
Y estas son personas que nunca se van a poder adaptar a la sociedad. Y ojo, tampoco estoy diciendo que los penales y los cerezos estén llenos de estas personas, por supuesto que no. El sistema penitenciario en México es una cosa bien compleja, pero bueno, ese ya será tema para otro evento, ¿no? Sí hay personas que jamás se van a poder adaptar. No son 400,000 al año, no son muy específicas, son muy contadas, pero sí existen. Y entonces, cuando nosotros abordamos de manera integral psicología, psiquiatría, medicina, trabajo social, criminología, aún así hay personas que no lo van a lograr. Entonces tendríamos que buscar otra alternativa. El detalle es que cuando sí están diagnosticados y se aborda de manera integral, de manera objetiva y bien ejecutado, por supuesto que la persona se puede reincorporar a la sociedad. El problema es el sistema penitenciario y el enfoque que tienen, y particularmente nadie me lo preguntó, yo soy ferviente partidaria de la justicia restaurativa. No sirve de nada ir a encerrar 20 años a una persona por algo, así nada más encerrado, ¿no? No, va a desarrollar nada más agorafobia, ¿no? Y psicosis y demás, no funciona, no sirve. ¿Bien? La siguiente, por favor. Nada más para terminar, ¿sale? Pues evidentemente si agarramos a toda la gente que molesta, por delincuente, por molesta, incluso a los loquitos del Zócalo, a las personas homeless en situación de calle y demás, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y reportamos, ¿no? A seguridad pública y de pronto ya no los vemos. Ya no vemos ese indigente que nos causaba mucho malestar. Pero pues apareció en Iguala a las 2 semanas. Realmente no se está abordando esta situación. Y entonces hay un montón de personas que dicen, ¿por qué no los agarran a todos y los meten así como que a un centro psiquiátrico? ¿Quién se va a aventar esa onda? ¿Se puede? Claro que sí, pero cuesta y cuesta un montón. ¿Vale? El tratamiento es integral, hay un montón de inversiones, mucha dedicación, y la verdad es que ver a una persona de frente con un trastorno mental es muy incómodo. Si no, pregúntense y cuestionense, ¿qué es lo que hacen cuando van por la calle y ven a una persona hablando solita, estas personas indigentes? Me cruzo la calle, ni te topa, ¿no? O sea, él está en su pedo, ni se dio cuenta que tú estás por ahí, pero me cruzo porque quién sabe. Es muy incómodo y es lacerante para la integridad. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando, ok, los metemos a todos y los atascamos ahí? Cuando se acabe el presupuesto, el personal, los medicamentos, que además no son baratos, ¿qué hacemos? Desde este aspecto, su servidora apuesta por una justicia restaurativa, por tratar de manera individual cada una de las personas que han cometido un delito y por hacer de la prevención nuestra mejor herramienta. Existimos un montón de personas con diagnósticos erróneos o no diagnosticadas que andamos por la vida cometiendo muchas tonterías, con actitudes y actividades erráticas, y jamás se nos ha dado la atención. La apuesta hoy es desestigmatizar la salud mental y los trastornos. Su servidora es paciente psiquiátrico desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero tengo mi diagnóstico. Y hasta que entendí qué era lo que me pasaba, pude ajustar. Salí, puedes entender. La apuesta hoy es desestigmatizar, y que necesariamente no el hecho de que tengas un trastorno mental te hace un ser malo, perverso o disfuncional, o que jamás va a poder tener una vida regular. La salud mental es sumamente importante y la prevención es necesaria. ¿Y cómo lo vas a prevenir? Pues comiendo bien y todo esto que nos dicen. En el estómago tenemos neuronas, ¿no? Y hay que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, leer, hacer servicio y generar serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas de la manera natural que mejor podamos, exponiéndonos a la luz del sol un tiempecito, ¿sale? La apuesta hoy es por desestigmatizar. No todos los trastornos mentales producen conductas delictivas, ni todas las conductas delictivas son producto de un trastorno mental. Muchas gracias.